Y como siempre, inicio agradeciendo a todos y a todas ustedes porque estamos aquí, los curiosos, aventureros, de saber un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia en este en vivo muy especial para todos y todas nosotras, porque además vamos a tratar un tema que sí tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con una experiencia quizás distinta a las que hemos estado compartiendo sobre temas muy específicos de la salud, pero ya verán ustedes cómo el maestro Rosman Barón nos va a llevar de la mano en este conocimiento fantástico de la Cábala. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Rosman y decir que, pues Rosman, me da muchísimo gusto de esta vez estar compartiendo contigo. Rosman y una servidora nos conocimos aquí como todos nosotros en este camino espiritual trazado por el linaje del maestro José Manuel Estrada Vázquez. Como jóvenes en aquel entonces, estoy hablando de hace 40 años y más, buscadores de un camino que fuera más allá de lo conocido, y cada uno de nosotros en general fue tomando el yoga como una filosofía de vida en este significado de encontrar el punto de encuentro, el punto de unión. Pero Rosman tomó el camino de la Cábala. Sabemos que la vida nos va llevando a cada uno de nosotros por rumbos distintos aparentemente, pero que vamos encontrando una finalidad, un mismo fin. Entonces Rosman, pues por azares del destino o por su propia iniciativa, porque la vida lo fue colocando en este sendero de la Cábala, toma este camino y se ha convertido en un estudioso, investigador, ha difundido este conocimiento, ha sido catedrático de este conocimiento también en la Universidad de los Andes y se ha formado con rabinos de diversas escuelas en distintos países. Y ya lo escucharemos, Rosman es un apasionado de todo lo que hace, se ha metido a la profundidad de este tema. Y bueno, mi Rosman, ¿por dónde andas? Dame un hola por ahí. Me avisó que ya estaba aquí con nosotros. Ah, ya. Hola, mi Rosman. Bueno, pues este es un tema como muy apasionado, ¿no? Muy apasionante. Es posible que todos nosotros hayamos escuchado, ¿verdad? La palabra cábala. Pero yo me pregunto, una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es ver qué nos transmite a cada uno de nosotros, qué sabemos de la Cábala, y muchas veces lo que sabemos no es tan verídico. Lo hemos escuchado, pero quizás no lo hemos profundizado. Los seres humanos tenemos esta inquietud de ir en busca de lo sagrado, por decirlo de alguna manera, de este maravilloso misterio de la vida, de donde aparentemente de la nada surge el todo, y hay muchas escuelas que nos hablan de esta magia de la creación. Y entonces, mi Rosman, pues yo empezaría preguntándote, ¿no? La Cábala. La Cábala es una religión, la Cábala es una tradición, la Cábala es una sabiduría espiritual, ¿es todo eso? Bueno, pues con esto te abro el espacio para que tú te lances de lleno en el tema. Bienvenido. Tu micro está cerrado. Aló, aló, ¿sí me oyen? Sí. Ahora sí. Ah, disculpe, sí estaba cerrado.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida, amada y siempre recordada Lucía, presente en mi vida desde el momento en que nos conocimos, un ser muy especial. Me siento satisfecho de estar cercano de tu vida y al mismo tiempo agradecido que me invites en este espacio, en este auditorio maravilloso que siempre te acompaña. Eh, respe- Respecto a esa pregunta, evidentemente, lo más superficial que conocemos es la traducción literaria, que cábala viene del verbo lekabet en hebreo y significa recepción, recibido, pero también es al mismo tiempo, como bien lo señala también el maestro Laferrier en las distintas obras, es una tradición, es la fuente de la alta iniciación, que fue luego recibida en distintas comunidades, incluyendo fundamentalmente en Europa, y se fue desarrollando en la edad de la media para difusión de grupos que trabajaban con el esoterismo, el ocultismo, y de ahí se fue divulgando para el resto del mundo. Pero Cábala en sí es la conexión con lo sagrado, es la recepción como la tuvo en el monte de Sinaí el maestro Moisés, Moshe Rabino, quien recibió la inspiración de la Torá, conocida por los cristianos como Pentateuco, por los 5 libros iniciales de la Biblia, la cual está guardada de muchos secretos, y la Cábala es la revelación de ellos. Nosotros podemos interpretarlo de manera simbólica, alegórica, histórica, pero lo importante es correr el velo para poder revelar lo que está guardado, el secreto de cada una de esa cosmovisión que hemos heredado de la tradición judía. Y si vemos a lo largo de los siglos, esta sabiduría nunca ha pretendido hacer proselitismo ni hacer en ninguna manera conversión, sino ha preservado un conocimiento de lo que representa ese inconmensurable ser a la cual le conocemos como Dios en nuestra cultura. Y para los judíos es Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Y qué relación hay entre esa entidad natural inmensamente poderosa y el ser humano? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo nos correlacionamos? ¿Cómo nos conectamos para ser uno con esa entidad? Como bien lo señaló Yeshu, el Cristo, que también era un hombre cabal, y nos dice, yo no vengo a abolir la ley, que es la Torá, yo vengo a que se cumpla. Él fue un hombre que nació judío, vivió como judío y murió como judío. Todas sus enseñanzas, para el momento representado en parábolas, guardan secretos de Cábala. Y lo que hemos tratado en los últimos talleres es ese despertar, ese interés de los muchachos formadores de la universidad interesados en conocer de qué se trata tanta información que hemos recibido de la infancia, pero que pareciera tener más bien un matiz, un maquillaje, más bien de un guión para Hollywood, como una enseñanza infantil, y que muchas veces queda como unas lagunas, como una tarea pendiente de comprender de qué se trata. Y ese libro ni es religioso ni es científico. Es un libro que los abarca y abraza ambos extremos y aún más los trasciende. Entonces, cuando vemos que han pasado más de 3 milenios y se sigue investigando y se sigue sacando información que está guardada en ese libro, porque todo ese libro es como un código de barra, es una sola palabra, desde la primera hasta la última, como era formada por letras que son consonantes, todas, no hay vocales, ni tampoco hay separación entre sílabas, palabras, oraciones o frases.
toda es una sola palabra, de ahí puede conjugar. De toda esa unidad sale lo infinito. Y a lo largo de estos años se ha tratado de descubrir qué es lo que hay allí, y eso es lo que se ha interpretado y lo que se ha divulgado a lo largo de los siglos. Y hoy es el día que ha llegado, como digamos que el maestro Laferrière habla de la edad de oro, la era del acuario, la nueva era, para los judíos lo llaman la era mesiánica, la era del retorno del Mesías, pero hay que empezar a entender de qué se trata cuando decimos Mashiach. Porque si no nos convertimos, como muchas veces hemos mencionado, en portadores de etiquetas. Somos acumuladores de conceptos sin poderlos comprender a profundidad. Entonces nos llenamos de etiquetas, Mashiach, nueva era, tal, y así, con muchos otros conceptos de carácter profundo, pero nos quedamos en el aviso, no logramos entrar para libar, para nutrirnos del secreto que está guardado allí. Entonces, yo a los 13 años comencé a leer la literatura del maestro Laferrière y evidentemente me involucré hacia las disciplinas, pero hubo algo que no vi, que la mayoría de los miembros tuvieran particular interés en estudiar. Quizás se fueron por otras señales que el maestro presenta en sus obras. Entonces me quedaron más en la yoga, en astrología, en otros aspectos. Y tal vez por ser un idioma extraño, veían que había algo ahí interesante, pero pasaban por encima. Yo dije, no, por algo el maestro está señalando algo en este idioma sagrado. Y voy a procurar penetrar para descubrir de qué se trata, porque dice, siempre que hace una mención en hebreo, hace una particular referencia de que hay un secreto, que es importante conocerlo. Y hace simplemente un enunciado, hace una presentación, como invitándonos a que entremos allí. Y entonces, pues, procuré hacer de mi vida más énfasis en ello. La cábala, pues, es nosotros que tenemos nuestra cosmovisión formada en las raíces del judaísmo, porque somos una tradición judeocristiana en el occidente, es como tener el mapa del tesoro, es como tener el plano del arquitecto para comprender la lectura correcta y no tener aproximaciones, porque como digo siempre, usted está en sus cabales o fuera de sus cabales, y por eso también se dice, esto se cumple cabalmente, o sea, como es emanado, así es manifestado. Y cuando tú te haces uno con el Padre, eso fluye, como está tan comúnmente ahorita usado, que todo fluya, pero no va a fluir si no tiene la conexión correcta. Es cierto, como los coaches lo dicen, pero no es menos cierto que si no sabes lo que estás conectando, lo que vas a recibir no necesariamente es lo que has invocado. Entonces después empecé a ver con mucha atención que gran parte de las ceremonias que hacían los maestros, cuando conocí al hermano mayor, maestro Estrada, estuve muy cercano a él, que decía muchas palabras en hebreo durante la ceremonia. Entonces aquí hay algo que quisiera conocer. Y así vi el árbol de la vida que lo tenía en su altar. Caray. Y todo eso me motivó a involucrarme para comprender lo que ha sido una gran respuesta y revelación útil, y eso procuro compartir con mi entorno. Entonces la cábala fundamentalmente es una herramienta de sabiduría iniciática que como mismo maestro Laferrière en su obra Los Grandes Mensajes, en la página creo que es 235, si mal no recuerdo, de Los Grandes Mensajes, dice, es la sagrada tradición iniciática. Caray. Entonces a veces muchas veces referimos sagrada tradición iniciática, y ahora cuando busca ese término en hebreo va encontrando algo mucho más profundo.
Y para mí ha sido, sin duda, una aclaración de infinitos conceptos que estaban merodeando en mi mente imaginaria como escudriñador de literaturas y libros del sector esotérico místico. Y bueno, en el compartir ese enriquecimiento cotidiano, siento que efectivamente es así y funciona, porque no serviría nada más para enriquecer el ego intelectual. Es completamente inútil tener una información, mucho menos a ponerlo en práctica, pero si no lo pones en práctica para poderlo comprobar. Y la cábala es exacta. Es el único idioma que permite medir el estado de conciencia, porque las letras en hebreo tienen un valor, se puede medir, se puede pesar. Y eso es lo que llaman guametría o gematría. Y cuando entra ahí es exacto. No hay manera a que te pierdas en conceptos, en opiniones, en razonamientos, en elucubraciones, sino en la precisión. Por eso el maestro dijo que no he encontrado algo más preciso para revelar los grandes misterios que en la cábala, en esa cosmovisión judía, porque todo es exacto. Eso no quiere decir que en otras tradiciones no hay una profunda verdad, pero aquí es de una manera sencilla y profunda, que al tenerla en la mano se convierte como una llave maestra. Creo que me extendí más en la respuesta. Me disculpa tú. No, perfecto. Entonces, Rosman, dijiste algo muy interesante, es como un mapa, ¿no? Una ruta que nos va a conducir a la comprensión de Dios, ¿no? De estos misterios de Dios, de su manifestación, la manifestación de Dios. ¿Es así? Claro, es que la verdad es que no hay misterios. Llegó un momento que todos los misterios serán revelados. De hecho, los sadiquines, que son los maestros de la tradición judía, ya autorizaron revelar los misterios de esta tradición, como lo han hecho también en otras tantas, porque llegó el momento cósmico para revelarlo. Pero quiere decir que apenas ahora es que se va a conocer. No, ya lo sabían siglos atrás. Entonces el misterio no existía. Era para mí porque lo desconocía. Pero en cada pregunta siempre va de la mano acompañada con una respuesta. La respuesta aparece en el mismo momento que surge la pregunta. Como decir, 5 por 8 es un misterio para un niño, pero la respuesta ya se sabe. Para el niño es un misterio. Cuando lo sabe que es 40, dejó de ser misterio. Ahora será 50 entre 10 el misterio, pero ya 5 por 8 ya no es misterio. No existe misterio. Es para mí que no lo conozco, pero el otro ya lo reveló, ya lo realizó. En él no hay misterio. Perdura en mí porque no he tocado a la puerta correcta para que se abran las puertas y poder pedir. En ese momento se me aclara. Ya eso no va a ser, ya dejará de ser mi misterio. Entonces, de la mano siempre van dando los pasos, la pregunta y la respuesta. Van acompañadas. Cuando usted se pregunta algo, ahí está guardada la respuesta. De la naturaleza del pensamiento humano que sea, física, química, biología, matemática, espiritualidad, en cualquier área, lo que tú preguntes, en esa pregunta está la respuesta. Que no la logre descifrar, no es problema la respuesta. Soy yo que mi entendimiento, ni mi nivel de conciencia no está para ser revelado. Pero habrá alguien que ya lo tiene. O llegará el momento en que eso será revelado. Entonces, la cábala sí es una estructura perfecta que está debidamente soportada
identificada, probada, para ser compartida. Y una vez recibida, no hay objeción. No como tal vez otras orientaciones que cuando uno recibe, sigue surgiendo la duda. Me ilustra algo, pero no deja de decir. Aún así, me parece que tal o cual cosa. Siempre queda una laguna pendiente. Y en la cábala, sobre ese tema ya no habrá duda. Podrá venir otra, pero sobre ese no. ¿Por qué, Rosma? ¿Por qué en la cábala no habrá duda? Cuando yo entro en el conocimiento de la cábala, tú dijiste es muy precisa, ¿no? Hay una precisión, no hay elucubraciones. ¿Por qué esta tradición es tan precisa y también dijiste sencilla? Cuéntanos. Bien, porque fíjese que el ser humano tiene 3 herramientas para encontrar la decodificación del creador. No hay más. Las civilizaciones no han podido utilizar más que 3 llaves para penetrar a los grandes misterios, indistintamente de la naturaleza que exploren. Una, en hebreo, es Sefer, son 3 letras, Sefer, que significa libro, o sea, la parte literaria. El hombre ha guardado a lo largo de la historia una información para compartir a través de las letras que forman una narrativa, un discurso plasmado, bien sea inicialmente por el verbo del maestro a discípulo, del labio oído, que fue en la primera etapa, que llama Mishnah, cuando no había la escritura, era de maestro a discípulo, se les revelaba. Luego vino el escrito, que es la Torá. Entonces, una es a través de la letra, pero en hebreo, con las mismas 3 letras que se escribe la palabra libro, Sefer, Samet, Pe, Resh, cambiándole las vocales, dice Sifar, cifra, y es a través de los números que también te puedes aproximar a encontrar explicaciones precisas de la creación, ya sea la física, las matemáticas o cualquier de las ciencias llamadas exactas, unas literarias y otras exactas. La Torá tiene ambas y además se encierra con las mismas 3 letras, cambiando la vocal, un Sefer, poniendo la vocal E, libro, Sifar, I y A es cifra, pero si pongo I y U es Sipur, y Sipur es lo que estamos haciendo ahorita. Una es la lectura, otra es la matemática, los números, en todas sus expresiones, y la otra es la narrativa, el compartir una experiencia viva. Y las 3 pueden ser cotejadas y comprobadas. Dijiste, mi Rosman, usaste la palabra decodificación. Quiere decir que todo el universo o la expresión, todo está codificado. Y nosotros vamos yendo a este encuentro de la decodificación. La cábala es una herramienta que nos va a ayudar a decodificar, como bien lo dijiste, a encontrar las respuestas a las preguntas, ¿no? Las respuestas ya están dadas, las preguntas las vamos haciendo nosotros en la medida en que vamos comprendiendo. Hemos escuchado mucho del universo matemático, ¿no? Todo perfectamente codificado. Entonces, en la cábala vamos a encontrar esas herramientas para tener acceso a descodificar la información. Sin duda, porque este instrumento corpóreo es manejado por una inteligencia oculta que no es necesariamente lo que conocemos de nosotros. Esas referencias de mi nombre, mi apellido, mi nacionalidad, mi profesión, etc. Hay algo dentro de nosotros, que es un tema
de profundizarlo, pero que indistintamente de sus creencias, de su punto de vista, de su cultura y de su tiempo en que toque vivir, este sistema, usted como médico sabe perfectamente que tiene mecanismos que trabajan de manera inversa y tiene un sentido para que se revele, como cuando sale una fotografía del oculto, sale a la luz, sale a la luz lo que estaba velado. Y la imagen está inversa, y cuando se vela sale de anverso al reverso. En nuestro cuerpo funciona, el hemisferio derecho tiene unas funciones que controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y viceversa. Ellas tienen una responsabilidad natural que no obedece a que yo esté de acuerdo o me guste no, ellos funcionan más allá del entendimiento personal mío. Es una inteligencia natural y tengo que entender cómo trabaja y cómo operan los códigos de comunicación. Y todo cuanto existe en tu vida y en la cada uno que nos está viendo no son más que impulsos emanados de inteligencias divinas del cosmos, grupos de estrellas llamados zodíaco y cuerpos más cercanos, planetarios, que emanan longitudes de onda, son longitudes de luz que luego se hacen materia, se hacen corpórea, como psicosomático. Comienza de una emanación y luego se hace manifestación. Y esos impulsos son como en los ordenadores, las teclas. Si yo sé correctamente utilizarlas, en la pantalla sale lo que yo necesito. Y si no me sale, cualquier cosa. Las percepciones que tenemos no es más que de impulsos de inteligencias emanadas por letras hebreas. ¿Cómo así? Dirías tú. Sí. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente, todas las conclusiones que usted ha llevado, no es más que un campo electromagnético emanado ahorita, en este momento, por una longitud de onda que está llegando por información a distancia a través de este sistema que estamos utilizando. En persona sería de labio oído, pero aquí estamos utilizando otra herramienta, pero el sonido mío está viajando y está llegando a su oído y llega con impulso neurológico y eso las células del cerebro la interpretan. Si yo te digo te amo, procesan una información que mandan serotonina, melatonina de tu cuerpo, porque ya entiende que lo que te estoy diciendo es que te amo. Y son letras. Y todo lo que usted cree y deja de creer, no más que letras. Si alguien te dice tú eres bella, son letras que crean una sensación corporal, emocional, intelectual, espiritual, y son letras. Y si digo lo contrario, produce una energía contraria, desagradable, y son letras. Usted entra en conflicto con el otro porque dijo unas letras, que sumadas fueron una sílaba, sumadas fueron una palabra, sumadas fue una oración, y eso produce en mí una respuesta impulsiva, emocional. Entonces hay que estudiar qué es eso de las letras, para evitar que me estén moviendo de ese centro, que es el punto inicial de la conciencia, no me mueva en el punto final. De la emanación a la manifestación, esté aplomado, esté centrado, esté en equilibrio. Y es conociendo que esa fuente esté perfectamente ubicado. Si no es así, eso no va a entrar en mi recipiente y no me va a afectar. Pero si lo entiendo, entra y me va a estimular, me va a exaltar, me va a impulsar, me va a motivar. No dejo que la otra, como dice, deja de tener pensamientos negativos. No es que el pensamiento no es ni positivo ni negativo. No existe eso. El pensamiento es pensamiento. Lo negativo es la forma en que usted lo entienda y cómo usted lo lleva adelante. Yo puedo decir algo que en una persona produce un efecto y en otro produce otro, por la intensidad,
por la carga, por una serie de factores que están inmersos en la comunicación. Que usted lo haga negativo es por su nivel de conciencia. Pero estoy seguro que si yo empiezo a hacer improperios en este momento, a algunos le va a ofender y a otros va a ser como el cisne, el símbolo de sabiduría en la India. Anda blanco con su cala en el pantano y le salpica barro y hace con su bello plumaje se le resbala, porque sabe que eso no es usted. No me afecta que me estén diciendo improperios, ni tampoco me eleva que me estén diciendo halagos. Yo sé lo que soy. Pero si yo no sé controlarme, esas narrativas, esos comentarios me pueden hacer daño o me pueden confundir o me pueden ilusionar. Y no sé tener el centro, el uso correcto de lo que está ocurriendo. Lo negativo y pensativo es este filtro que no lo tenemos depurado. No sabemos cómo es, entonces se nos mezclan cosas que debemos saber usar con una fórmula de manera correcta. Hay cosas que se parecen pero que no son. Y la cábala es como una llave. Tiene una combinación. Cada pico y cada cresta de una llave en la cerradura es lo contrario. Puede tener la misma marca la llave, pero no abre. El mismo color. Y puede tener parte de la combinación, pero no abre. Inclusive alguna vez puede entrar, pero no gira. Y en algunas puede girar una vuelta, pero no hace las dos. Tiene que tener la combinación perfecta para que la llave y la cerradura gire. Eso es la palabra. Por eso es palabra de Dios. Y la palabra no es entender, no es sino entender cómo es que funciona esta arquitectura divina, que está enmarcada en toda la sabiduría que nos han guardado gracias a la prominencia, a la noble memoria de los que nos antecedieron, que pueden entregarnos con libros y con enseñanza esta sabiduría. Vale de nosotros, si nos interesa, si es motivo prioritario para tomarla en cuenta y avanzar. Porque desafortunadamente ya llegará el momento, pero todavía no se ha divulgado de la misma manera. Esas respuestas no las conseguimos en las instituciones más importantes de la sociedad. No nos lo dan los partidos políticos, no nos responden las instituciones eclesiásticas, no nos lo responden los militares, los familiares, los vecinos. Entonces hay que buscarla y ya está disponible. Este es un espacio para eso, de lo cual agradezco muchísimo. Y mi Rosman, entonces, bueno, yo estoy pregunte y pregunte, pero también vamos a abrir el espacio para que ustedes también pregunten, pero bueno, para esta comprensión de esta emanación, ¿no? Porque como bien dices, todo ya está aquí, ¿no? Lo inmaterial se vuelve material, lo invisible se vuelve visible bajo este esquema de resonancia de la manifestación divina, la manifestación de Dios. Cuando hablamos de Cábala, a mí me viene como por memoria, ¿no? Inmediatamente el diagrama del árbol de la vida, las 10 séfirots, que es como los rayos, ¿no? La forma en que Dios desciende o materializa la creación. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso? A lo mejor no estoy en lo correcto, pero en este esquema, fíjate, las tradiciones milenarias, voy a hablar de la que yo conozco más, que es el taoísmo, en un símbolo, que es este símbolo del yin y el yang, con sus 8 trigramas. Está encerrada esta magia de la creación, del universo, de la vida, y ese símbolo nos dice muchísimas cosas. El árbol de la vida es una forma de poder comprender esa emanación divina, esa manifestación de Dios. Fíjese, podría ser un atrevimiento lo que diga ahorita, pero acepto el reto.
Dentro de esta tradición se nos ha enseñado que las tribus y el intercambio comercial tan importante que había en esa geografía del planeta, en el Medio Oriente, permitía una comunicación con África, Europa, el Lejano Oriente, la India. Y eso es un tema para que cuando quiera podemos conversar aparte. Ahora en tu Se taller. fueron, al menos algo, por supuesto, podríamos compartir. ¿Por qué en todas las culturas guardan raíces comunes cuando anteriormente no lo era? Pero era el intercambio de sabios judíos que fueron y llevaron y compartieron en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en África, inclusive en América. Y se guardó porque como los judíos no tienen interés, como decía inicialmente, en hacer proselitismo, pedir que alguien se convierta, al contrario, es el pueblo más perseguido a lo largo de los milenios, distintos imperios. Ellos se mezclan dentro de los nuevos pueblos, pero siguen preservando en lo interior su tradición. Pero comparten, ilustran donde llegan. Y en el taoísmo, o sea, podemos conversar qué hay de la tradición judía en el taoísmo, en el hinduismo. Para empezar, por darte un ejemplo, usted ve a Abraham, que es el padre de múltiples naciones, es lo mismo que Brahma de para atrás. Abraham, Brahma. Ah, caray. Pero le puedo mencionar por lo menos 30 coincidencias. La esposa es Sara, la esposa de Abraham, y la de Brahma es Sarabasti, y no menos de 30 correspondencias exactas. Solamente para la curiosidad científica. Y así podemos ver sobre el I Ching, el yin y el yang, y los hexagramas. Hay en el lenguaje, en la cultura donde llegaban, se hace la adaptación y se hacía que se pudiera transmitir. Y hay muy interesantes cosas en el taoísmo, inclusive con el yin y el yang, que la mayoría conocen, y no sé si con tanta precisión pudieran decirnos esa diferencia entre el yang y el yin, que dicen luz y oscuridad. Quien lo ve así no ha entendido el yin y el yang, porque ya quedó en la trampa del pensamiento cartesiano, de la dualidad, blanco y negro, luz y oscuridad. Y no es así. Decimos, Dios es luz, sí. Entonces, ¿dónde está la oscuridad? ¿En la oscuridad qué hay? Y cómo en la oscuridad de ese símbolo está la semilla de la luz. Y cómo en el yin está la semilla del yang y el yang el yin. Entonces todo es luz. Solamente uno para nosotros lo podemos percibir, porque este instrumento corpóreo, basado en los 5 sentidos tradicionales, más los nuevos descubiertos, como la propiocepción, la interocepción, e inclusive nuevos que ya se están conversando, que son sentidos naturales en nosotros, que trascienden los 5 sentidos del cuerpo, no del alma, del cuerpo. Ah, bueno, este cuerpo está diseñado para un rango de percepciones auditivas, de 0 decibeles hacia abajo no escuchamos, y por encima de 160 no, te rompe el tímpano. La luz también, demasiada luz nos enceguece. Pero no es que no haya luz, es que nuestros ojos no son capaces de filtrar esos fotones y nos enceguece. Pero todo es luz. Hoy la física cuántica nos habla de eso. Eso que vemos luz, digamos que el yang,
es cuando nuestro sentido es capaz de percibirlo a 300.000 kilómetros por segundo. Pero la física y la mecánica cuántica hoy nos hablan de que antes de que la logramos ver, esa longitud de onda a una velocidad mucho más rápida no la percibimos, pero también es luz. Simplemente no la percibimos. Por eso la inmensa masa del universo hoy la llamamos materia oscura. Y en la psicología, la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia es mucho más lo que aparentemente es oscuro. Sí, perdón. Hay alguien por allí está solicitando una pregunta. Sí, buenas tardes, soy José Ricardo Ávila Meraz. Sí, buenas tardes. Me parece interesante lo que estás diciendo. No obstante, ahorita con la problemática de Medio Oriente, empecé a leer al maestre y en la página 5 del propósito psicológico 21, el maestre menciona, dice, el israelita es el verdadero justo, pero comprendido en un sentido muy estricto. Israel debe ser comprendido así: hombre libre, rey el Dios. Israel es aquello que escapa a la cautividad de la materia, es decir, del Malkut. Por otra parte, esto no es inherente a una sola raza. Eso es muy importante. No hay pueblo, es una religión judía, más no pueblo. No es inherente a una sola raza, puesto que todos los hombres, y lo pone con mayúscula el maestre, todos los hombres se convertirán un día en israelitas. Me parece interesante el comentario del maestre, porque yo considero, y muchos consideramos, que sería muy interesante que ese terruño que ahorita se llama Israel cambiara de nombre, que sigan ahí los hermanos, nuestros hermanos humanos que están ahí, perfecto, que sigan viviendo ahí, pero que no se desarrolle un grupo político sionista, más no judío, o mezclado muy raramente, con un nombre que están utilizando bíblico para justificar otro tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias a ti. De todas maneras, es muy importante aclarar conceptos, porque a veces confundimos qué es judío, qué es hebreo, qué es israelí, qué es israelita, y no es lo mismo. Y hay mucha información hoy día a la cual tenemos que tener el filtro para saber distinguir la paja de la semilla. Hay muchas cosas que distorsionan en los medios y hay que sentarnos despojados de sentimentalismos o parcialidades para poder comprender de qué se trata. Ciertamente lo que usted cita es absolutamente verdad. Dentro de Israel hay una clave. Israel no es un nombre de un país en el Medio Oriente, como uno de ustedes se puede llamar Jesús y no es Jesucristo, o María Antonieta y no es la Virgen María. El nombre que lleva ese país no es a la cual se refiere. El nombre de Israel en hebreo, no en español, que no nos dice mayor cosa, pero en hebreo sí, tiene una connotación cierta de lo que te acaba de mencionar. Y sí, y sabiamente el maestro cita. Y es para todos. Por eso esa sabiduría se ha expandido por todo el planeta. Y ese momento de estar aclarando los conceptos para evitar esas confusiones, inclusive para los propios judíos, o lo que consideramos o llamamos hoy judíos. Es un tema para interesante para explicar qué es ser judío, porque tal vez muchos de ustedes son judíos y no lo saben, porque la idea que tienen es que es judío que nació allá no sé, de una madre judía, que es la tradición, o que nació en Israel, o que no, eso son aproximaciones, pero es el que es judío. Segundo,
¿Qué es eso que el maestro acaba de citar allí, hermano? Israel, con las palabras compuestas de Israel, esta sílaba es Dios. Y hay que estudiar luego por qué él es Dios, como Elohim. Él. Y cuando decimos en nuestro idioma también, él, estamos señalando a Dios, el creador, el todopoderoso, el eterno, el sin nombre, como lo quiera llamar, pero es él. No como una persona, sino como una manifestación, una inteligencia. Y cuando pese las otras tres letras, dice Rash El, significa directo a Dios. Otro, Rosh Li, dentro de las mismas letras de Israel, está guardado otro símbolo, dice Rosh Li es tiene cabeza, o sea, tiene entendimiento. Y eso no está circunscrito a una persona que haya nacido en ese lugar del planeta. Puede ser cualquiera de nosotros, de todos los que están presentes ahorita. Y tiene otras claves más, guardadas solamente en ese nombre de Israel. Porque solamente las iniciales de ese nombre guarda toda la tradición de ética que ha regido a la humanidad, que es los principios que trajo la I de Jacob, la S de Sara, la R de Raquel, la E de Abraham y la L de Lea. Hay que estudiar cuáles fueron los ejemplos que acompañaron la vida de esos seres que se tradujeron, inclusive muchos de ellos como leyes en el canon, en el derecho canónico. Entonces, está guardado muchas otras cosas más que una simple interpretación canónica o teológica de un pueblo o de una concepción de un grupo. Es mucho más, es de toda la humanidad. Como el Mesías es de toda la humanidad, no es solamente de ese pueblo. El pueblo, cuando se refiere a un estado de conciencia, el pueblo de Israel es un estado de conciencia, no es un lugar en el planeta. Y quien quiera que lo alcance, aunque no sea judío, por esa concepción que tenemos, estás en ese nivel. La diferencia está en que puedas explicarlo, entenderlo de cómo funciona, de qué se trata. Porque dentro, un taller podría solamente hablar de qué es Israel, desde el punto de vista del secreto de ese nombre, no entrar en lo político. Ese es otro tema que se podría conversar en otro escenario. Y entonces ahí podríamos intercambiar puntos de vista. Pero si estamos en este terreno, en este auditorio, es para tratar de decodificarlo en lo secreto que está guardado ahí. Por eso a los santos le colocan aquí una aureola. Rosh Li, tiene cabeza, está iluminado, entendió de qué se trata la existencia. ¿Ah? Usted es un israelí. Israelita es el que nace en Israel y puede ser judío, cristiano, musulmán, chino, de cualquier parte del mundo, y no necesariamente judío, pero es israelita porque tiene un pasaporte israelita. Eso es otro tema. Pero lo que procuramos entender, ¿qué es en nosotros eso de Israel? No allá, en nosotros. Porque todo lo que está guardado en la Torá no fue que ocurrió en un hecho histórico, sino está vigente en nosotros. Sí, no soy el moderador, me disculpa, ¿no? Bien, por mí bienvenido. Vamos a darle la palabra no sé a Ricardo, vamos a permitir la palabra. Gracias, mi Rosman. Pues, como bien lo expresaste al inicio, estamos en esta era acuariana en donde toda la esencia de las tradiciones coincide, ¿no? Necesitamos abrir el entendimiento. Recuerdas que el maestro Estrada hasta se hacía y decía, abran el entendimiento, ¿no? Él decía esto, o sea, deshacernos de muchos conceptos para ir a la semilla del conocimiento de todas las tradiciones. Estoy entendiendo que esto es lo que nos estás expresando. Tenemos que ir a la semilla, a la fuente, ¿no? A la fuente de esta comprensión, de esta revelación divina. Bueno,
Quisiera yo abrir el derecho de palabra, si me lo permites, Ricardo, después te vuelvo a dar el derecho de palabra. Si ustedes tienen algunas otras preguntas, porque seguramente querrán aprovechar la presencia de Rosman para hacer preguntas. Entonces, adelante, mi Rita, también si en el chat hay algo por allá, nos dices. Y si no, también o levantan la manita o ponen su manita y vamos compartiendo. Si alguien gusta decir su pregunta, solo una persona escribió que si puede preguntar. Adelante. Sí. Adelante, Liliana. Gracias al maestro por su amable bondad para compartirnos esto. De hecho, esto que acaba de mencionar la otra persona respecto a Israel, yo había escuchado eso y lo dice claramente que Israel podemos ser todos porque entendí que Él es Dios y como yo soy parte de ese universo, todos podemos ser dioses. Es así como yo lo entendí en lo que leyó, porque como bien dice el maestro, le agradezco mucho que hay muchos secretos que están ahí, pero si mi conciencia, o sea, estoy equilibrada conmigo, mi espíritu puede entenderlo, que es lo que decía del microcosmos que existe dentro de nosotros, esos milifotones que están aquí conmigo tratando de entender. Le agradezco su tiempo, su amabilidad y que me lo haya hecho de ver así como de una forma muy clara. Sí, sí me queda claro, le agradezco y entender que justo hay muchos secretos que se han restringido y si yo no tengo mi mente abierta para entenderlo, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque mis prejuicios van a seguir velados. Pero si mi espíritu ya está listo, pues va a entender todo esto de que Israel, lo dice ahí en el texto, que todos podemos ser dioses. Así lo entendí yo. ¿Sí me aclara, maestro? Muchas gracias por su tiempo. Sí. Un paréntesis. Lo que les presenté ahorita en la imagen es un compendio de fotocopias de todas las citas que el maestro Laferrière en sus 100 obras menciona la cábala. Para que vea las veces que aparece en todas sus obras. Oh. Y esto está, cada hoja tiene 2 hojas. No sé. Esta es una copia de cada hoja donde el maestro cita la cábala. Bien. Sí. Gracias. Quedé deuda pendiente con mi querida Lucía. Por hablar un poquito del yin y el yang, quedó en el tintero su verdadera pregunta, que era el árbol de la vida. La cábala, una de sus grandes aportes en ese mapa es el árbol de la vida. Hay otros textos que igualmente son de interés y a lo largo de los siglos distintas comunidades procuraron profundizar y hoy día se ha sintetizado. El árbol de la vida, como Sefer Yetzirah, el libro La Creación, Sefer Hazorah, el libro el del esplendor o revelación, y así hay otros más, la Torah, etc. Entonces el árbol de la vida es muy conocido porque ha sido en un sincretismo, en un neomisticismo acuñado a otras tradiciones que guardan sus raíces profundas del judaísmo, pero se le adicionaron otros elementos que llegaron a nosotros como gran innovación, como es el tarot o otras técnicas de aproximarse a entendernos a nosotros mismos. Y en el árbol de la vida está guardado el mapa, la correspondencia, lo que está conocido como la arqueometría sagrada. Una letra, un color, una nota musical, un país, un órgano, un planeta, un color,
cómo es que al tocar eso vibra al unísono todo cuanto fue creado con esa longitud de onda. Nosotros en astrología muchas veces, y cito porque le dediqué mucho tiempo a eso, ahora hablo más de la astrología cabalística, a veces ni vale la pena estudiar la astrología, entonces si no es útil para resolver esa condición casi involuntaria que aceptamos como fatalismo. Yo tengo cuadratura aquí, tengo posición allá, casi como para aceptar que ese destino no lo puedo modificar. Y ni siquiera entendemos qué es destino. Es lindo la manera en que si tenemos la oportunidad de compartir en el taller, guarden esas preguntas para hacer qué es destino y comparamos con el concepto que tenemos de destino y lo que para los judíos en la Cábala es destino. Y es útil, es una herramienta poderosa para el diario vivir. Si no nos queda con el fatalismo, tengo eso y no sé cómo vencerlo, cuando se nos enseña en todas las órdenes iniciáticas que el alto iniciado está para vencer el zodíaco. Nos dicen de pequeño, las estrellas influyen, mas no determinan. Pero ¿cómo hago para que no determinen? Y en la cábala está cómo tocar las teclas. Están las claves para ingresar y hacer que esas influencias que son naturales en mi carta, yo pueda sobreponerme y no me afecta. El qué no es la fuente de la iluminación. El qué es una invitación para copiar modelos preestablecidos. Solo el por qué es la fuente eterna de la iluminación. Que usted es así es evidente, pero un poco más difícil, ¿por qué usted es así? Que tal cosa es de esta manera, eso es evidente, pero ¿cómo hago para entender por qué eso es así? Para poderlo trascender. Y esa es la herramienta que el alma desde pequeño, de manera natural, busca, pero se nos ha truncado a la medida que vamos creciendo. El alma siempre pregunta desde pequeño, mamá, ¿por qué tal cosa? Y la madre le responde, trata de poner orden en el cerebro y voltea, mamá, ¿por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué parece infinito, porque el alma sabe que a través del por qué se va acercando a la fuente. El qué es repetitivo, eso no ilumina. Es una cobardía intelectual. Tenemos que tener el coraje para abordar con humildad y correr el velo. ¿Por qué? Mi primera y única gran enseñanza cuando tenía 18 años y conocí al maestro Estrada fue justamente esa. Yo tenía una predisposición divina de que todo lo que saliera de los labios del maestro era verdad. Y yo lo cargué, tuve el honor de cargarlo por más de un mes por toda Venezuela, compartir íntimamente con él en esa época. Y yo le decía, maestro, pero ¿cómo no puedo creer si lo está diciendo usted que es el maestro? Y me dio un sentimiento de pena y vergüenza inmediata cuando sus ojos se clavan en mi alma y me dice, no es porque lo diga yo. El iniciado de los nuevos tiempos no debe creer ni dejar de creer. Debe comprobarlo. Y no hay más nada que hablar. Gracias, mi Rosman. Le damos la palabra a Ausberto. Hola, Adelante, maestra Lucy, Ausberto. Hola. Rosmar y todos, buenas noches. Mi pregunta es, en el yoga tenemos pasos, hay 8 pasos que vamos teniendo cambios, o sea, cosas que hacemos, prácticas, pues, en otras palabras. En la Cábala, ¿cuáles son las prácticas para poder también
tener una idea más cercana, ¿verdad? De cómo nos acercaríamos a la Cábala. Gracias. Sí, gracias por tu intervención. Nosotros tendemos con una costumbre de recordar como único el yoga es la Hatha Yoga. Pero también está el Nani Yoga. Es otro camino. El Bhakti Yoga, bien conocido por todos ustedes, los 16 senderos. Pero creemos que el yoga es esto. No, es que ni siquiera eso que llamamos Hatha Yoga, en muchos casos es yoga. Porque si no, todos ya nos hubiéramos eliminado a lo largo del tiempo que tenemos en la práctica. Entonces, la Cábala sí tiene herramientas para la meditación, para la oración, porque la oración es una invocación desde adentro hacia afuera. Tú es un reconocimiento a ti. Es la ley centrífuga, sale de adentro hacia afuera, como el pensamiento. Y la otra es centrípeta, de afuera hacia adentro. Entonces la meditación. Y hay técnicas de meditación. Y la otra, como yo no, era la gran preocupación de Albert Einstein, el campo eléctrico, magnético, y falta el otro, el gravitacional, el que permita que descienda y se haga forma. Y hay una técnica para que eso funcione. Y está guardado en un pasaje que ustedes han repetido seguramente muchas veces, y si existe en el taller lo vamos a conversar. Cuando le pregunta a Jesús, ¿dónde está su reino? Maestro, del que nos estás hablando, le dice, dentro de vosotros mismos. Y entonces le dice, en ese pasaje, sigan leyendo lo que dice, y hay una gran clave. Que literalmente en español, en su traducción, se pierde. Pero debemos agarrar el hilo ahí y deshilar para sacar la joya. Decimos, debemos amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahí hay una clave, que al escuchar en hebreo, esa es una herramienta de uso cotidiano, porque no nos sirve la meditación 20 minutos, por ahí 3 veces a la semana. Si tú en la yoga ves en el camino está llama, niyama, asana, pranayama, dharana, dhyana y samadhi. Meditación está por acá arriba, pero no es lo último. Para el antesala al samadhi, dharana, dhyana, samadhi. Meditación, concentración y a la fusión. Entonces la meditación 20 minutos y el resto del día, o media hora y el resto del día, o de la semana, es tratar de que estés meditando mientras comes, mientras estudias, mientras hablas, mientras todo es meditación, porque meditación creemos que es una cultura heredada de la India. Y meditación, científicamente, la neurociencia habla que meditación es igual a atención. Y eso es un mecanismo natural del ser humano. Atención. Y nuestro cerebro tiende a divagar durante el día. Atención. Que nos invita a la concentración. La atención es muy importante. Que cita al curso, vamos a hablar del secreto de la meditación. ¿Cuál es el poder de ella? Porque nos vemos muchas cosas que son títulos, son fachadas y las repetimos como jarrones chinos de decoración al hablar. Pero entremos al misterio, al secreto que está guardado allí. ¿Cuál es el secreto de ayunar? ¿Cuál es el secreto de meditar? El secreto, como muy bien la maestra ustedes que citan, dice el pardés. Lo importante es llegar al sot, al secreto. Pasar de la parte alegórica, literaria, alegórica, y llegar al secreto. ¿De qué se trata de todo lo que estamos manejando? Porque si nos ha sido útil hasta ahorita, cuán mucho más poderoso es comprenderlo. Como decía Jesús, ¿no, Rosman? Tienes ojos y no ves. Tienes oídos y no escuchas. O sea, realmente no estamos llegando a la profundidad, ¿no?
Aparentemente sí estamos viendo, pero no, estamos distraídos en realidad. No estamos en esta atención. Bueno, le damos la palabra a Dianita. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Rosman. Es muy enriquecedor todo lo que estamos diciendo. Bueno, todo lo que estás diciendo y todo lo que están diciendo. Eh, Me gustaría muy concretamente si nos puedes hablar qué es lo que vamos a ver en el taller y por qué podría ser como una experiencia que no nos podemos perder. Yo entiendo que vamos a ver un poquito del árbol de la vida, no sé si lo vamos a entender como nuestro árbol de la vida, estudiar nuestro árbol de la vida, o qué es lo que tú nos recomendarías que es una experiencia que no nos podemos perder de tu taller. Mira, gracias. Le agradezco mucho su intervención, porque me permite compartir la experiencia que he tenido en la última década en la academia. Me preguntan, ¿de qué va a ser el taller? ¿De qué va a ser la clase este semestre? Y al principio llevaba un temario. Todo lo que tenga que decir, sin dudas de interés. Todo lo que los matemáticos tienen que compartir es de interés. Los físicos es de interés, lo químico es de interés. Pero de pronto en mi estado de conciencia, en mi nivel, en el camino en que me encuentro, tal vez es más útil ciertas cosas. Todo de interés, pero yo lo que voy a recibir para respuesta en el momento que estoy viendo es esto. Entonces yo metafóricamente digo, cuando llego al auditorio, yo les sirvo de acuerdo a la vasija que traiga. Si me trae una tacita de café, yo les sirvo café. Si el otro quiere chocolate, sale con el chocolate. El otro quiere una cerveza, le voy a dar una cerveza. El otro quiere un vaso con agua, le doy agüita. Porque el agua para todos puede ser muy buena, pero usted necesita es leche ahorita. Y el otro quiere jugo de naranja. Entonces todos salen contentos. Porque se va a desarrollar aclarando dudas, conceptos que cada uno tiene. Si no, a mí no me detienen hablando. Yo puedo pasar 5 o 7 horas continuas, que fue en una logia, y nadie se viva. Pero eso no es lo importante, sino que usted salga satisfecha. Y cada uno de los que asistan. Evidentemente vamos a ver varios temas, pero hay muchos que usamos a diario desconociendo su secreto. Por ejemplo, ustedes hablan hebreo y tal vez no saben que hablan hebreo. Hay una palabra cuyo poder no fue traducido en ningún idioma. Es amén. Esa palabra es en hebreo. Y nos quedamos conformes con que así sea. Pero eso es, digamos, la introducción. Pero cuando uno lo estudia y se cuenta, ahora sí tiene poder. Cada vez que yo diga amén, porque en todos los idiomas es amén. En alemán, italiano, inglés, español, amén. ¿Y por qué no cambió? ¿Y por qué esa palabra tiene que ver con la fe? No le encuentro en español un vínculo, pero cuando se lo explique en hebreo, sí. Entonces le empieza a ser útil cada vez que usted siga repitiendo fe o siga utilizando la palabra amén. Y así como eso, puede extenderme la noche citándole palabras que a partir del momento del curso usted va a decir, wow, como dice el mexicano, ya me cayó el 5. Ya entendí, ya me cayó. Porque está más o menos, es como que tiraste al dado, sí estás ahí, pero digamos que está no en el centro, sino en la línea, en el círculo inmediato o 2 círculos después. Aquí es exacto. Y se empieza a ser una herramienta útil en todos los planos, porque todos tenemos todos nuestros campos neurofluídicos despiertos. Simplemente
que a veces le bajamos, no sé si allá en México lo llaman, y el que sabe electricidad, un dimer, que es en las lámparas hay un regulador para dar mayor o menor intensidad a la luz. Los otros comunes prende un switch y se enciende, pero hay uno en el intermedio que tú puedes regularlo, más tenue, más intensa. Pero nosotros somos como esa lamparita. Pero a veces el dimer, no nos dimos cuenta y lo redujimos. A veces se nos intensificó. Alguien nos lo movió. Entonces se está moviendo ahí. Y todos los chakras están despiertos. Ninguno está dormido. Todos están interactuando permanentemente. A veces más intensamente en uno que en otro, pero todos están activos. A nadie lo tiene muerto ni está dormido. Están activos todos los chakras. Las 24 horas. Lo entienda o no lo entienda. Haga yoga o no haga yoga. ¿Cómo funciona eso? Para ir desmitificando cosas que pueden ser complementarias o enriquecen nuestra disciplina. Gracias, mi Rosman. Bueno, pues ahora más que nunca vamos con un libro abierto al taller, ¿cierto? Que en lo cotidiano, en mi vida, puede aportar esta herramienta al momento que estamos viviendo. Wow. Es tal cual. Angie, preciosa, adelante. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estas palabras, por esta sabiduría. Un poco a raíz de la pregunta hizo la primera persona que habló sobre Israel, siempre he sentido que tomar esta sabiduría como la Cábala desde el punto de vista desde la iniciación es totalmente distinto cuando uno lo ve desde el punto de vista religioso, ¿ya? Cuando es una luz, una guía en la comprensión y en la realización total, más que en la fe, más que solo en la fe, sino que una comprensión y una realización de eso. Sin embargo, yo siento que en la medida que uno va afinando el cuerpo, va afinando los sentidos, va trabajando un poco con el antenaje, con todo eso, yo siento que se tiene que abrir a una percepción más fina. Y me pregunto, ¿en algún momento se toca esto de la religión? Porque para mi gusto, de mi entender, a lo mejor muy limitado, yo siento que cuando vemos con el lente de la religión, se producen todo estos fanatismo y este no entender y se producen todas las atrocidades que han ocurrido en la humanidad en nombre de Dios. Pero es cuando lo vemos solo a través de la fe, sin una comprensión, mientras que el maestre nos trae una comprensión de esta sabiduría desde el punto de vista iniciático. La pregunta es, ¿en algún momento se tocan estas dos visiones o uno puede seguir viéndolas de manera, a lo mejor, paralelas? Pues a mí me preocupa volverme solo religiosa y perder un poco la objetividad. Esa es, no sé si se entendió. Bien, bien. Me voy a copiar de tu imagen. Estuviste preguntando así. Y todo el camino del iniciado en el sendero, usando el símbolo del gran arcano, aquí hay dos cabecitas de serpiente. Cuidado que se vaya por un lado o para el otro. Si quieres salir a la flor de lis, al yin y yang que está arriba y algo que está por encima de eso,
que está en hebreo, igual que en el árbol de la vida. Vamos a estudiar cuál es el secreto que está allá arriba. Si no tienes el nivel, no vas a pasar. No importa que conozcas el dibujito, el simbolito, el símbolo que está guardado ahí, pero tienes que realizarlo. Por eso el maestro habla de la iniciación real. No sirve la iconografía, las referencias, las imágenes, los símbolos, de nada, si eso no lo entiendo que está dentro de mí. Y hago el más humilde y sincero compromiso de hacer los ajustes. Que la Biblia, o perdón, la iglesia, porque en la Biblia no aparece ni una vez el término pecado. Pero a nosotros se nos ha metido culturalmente como te equivocaste, pecadora. ¿Cómo hago para transitar sin esa carga de culpa de algo que inclusive pude haber realizado años atrás y la sigo tan presente como que, ¿no? Entonces, el trabajo es muy sencillo. Por eso recuerdo otra enseñanza del maestro Estrada que decía, y le preguntaban, maestro, ¿qué es la verdad? Y él jugándose con las caricias de su barba. Ay, mijo, si te dijera qué es la verdad. La verdad es tan sencilla, pero tan sencilla, que si te la dijera, no me la creyera. Gracias, mi Rosman. Bueno, Ricardo, ¿tenías otra preguntita que hacer o ya se te contestaron? No, quiero agradecerle mucho a Rosman. Me parece muy interesante lo que está diciendo. Hay cosas que para mí están muy claras, antes de escucharlo a él, muy claras. Y habló hace rato de desmitificar muchas cosas. Una cosa que yo tengo muy clara, y muchos la tenemos clara, es que el pueblo elegido de Dios no es el judío, sino es la humanidad. Y coincide con lo que hace rato leí, que israelitas seremos algún día todos, tal como se habla también en la teosofía del Cristo global, el estado de conciencia crístico, a lo mejor me atrevo a decir el 4º grado de iniciación real, algún día se va a obtener, ¿sí? Se va a llegar a esa expansión de conciencia. Entonces, para mí queda eso muy claro, que el pueblo elegido de Dios somos toda la humanidad, no es el judío, el Israel no es ese pedazo de tierra que es Palestina ocupada, que la han usado los sionistas, que es político ciertamente, que han abusado, que han usado la Kabbalah en forma negra, son los hermanos de la logia negra, la gran fraternidad negra, y es otro tema, pero tiene relación con la nueva humanidad en marcha que el maestre habla. Si los acuarianos estamos tratando de generar un cambio humano, pues confrontamos, queramos o no, a estos hermanos. Entonces, Rosman, te agradezco mucho tu aportación. Hay un libro que les recomiendo mucho, léanlo de manera muy crítica, como dice el maestre, de manera dialéctica, que se llama La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand. Es un judío israelita muy conocedor del tema. Reitero mis agradecimientos, Rosma, y Gracias, pues Ricardo. todo bien, todo bien. No, gracias. Mira, Pax todos, ¿eh? le digo que no existe sino una traducción errada, y el mismo maestro lo cita, que no es el pueblo elegido. En la traducción aparece así y le ha creado muchos problemas a ese pueblo, pero no dice pueblo elegido. Cuando lo estudiamos en hebreo dice Am Segolá, y eso no traduce pueblo elegido, que eso es otro tema para hablar, pero tiene que ser pueblo de los 3 puntos, de Segol. Claro. Hay que estudiar qué es eso. Lo divulgan mucho.
lo divulgan mucho los judíos de que son los meros meros, y ve cómo se comportan en el Cercano Oriente. No es, Gracias, no es adecuado. Eso es como decir, es que podemos, es que creo que se terminó. Ah, no, sí, ya regresó. Gracias. Aquí estoy. Es la tendencia generalizada en la cual tenemos que hacer la precisión para extraer las cosas y dejarlas, como decir, los puntos sobre la I. Es decir, todos los mexicanos hablan mexica, no, pero son mexicanos. Todos los mexicanos son de tal o cual conducta irregular, no. Hay mexicanos dignos de estatura espiritual, moral, ética, y hay otros que no. Y ser judío, inclusive los judíos, no saben qué es ser judío. Obviamente, aquellos que, como dice, soy cristiano, pero los que menos conocen es al Cristo. Lo hacen más por tradición que por convicción. Y dice ser judíos y ni siquiera saben qué es ser judío. Conozco amigos judíos que no saben qué es ser judío. Son judíos porque nacieron de una madre judía, pero eso no es ser judío. Eso era para identificación. Pero judío hay una clave y un secreto. Y usted puede ser judío y no sabe. Cuando le explique qué es ser judío, dice, yo no lo había entendido así. Claro, no lo habían explicado. Y estoy repitiendo la interpretación válida, la opinión, el punto de vista, el razonamiento de muchos que pueden escribir bonito, pero que nos interesa a nosotros el secreto, no distraernos alrededor. Y cuando nos dice, ya entendí, entonces yo soy judío y no me he dado cuenta, y yo soy miembro de esa comunidad de Israel y no me he dado cuenta, o sí se dio cuenta. Pareciera que usted se está dando cuenta, que es toda la humanidad, que han alcanzado ese estado de conciencia. No es un patrimonio, eso es otra cosa, pero ese es el tema de estudiarlo con pinzas para evitar susceptibilidades. Gracias, mi Rosman. Sí. Bueno, Liliana, pero ahora en un chico. Adelante. Hola, buenas. Me llamo César Díaz. Gracias, César. Adelante. Quisiera preguntarle al maestro qué tan importante son las palabras para nosotros mismos. Es decir, he entendido que las palabras tienen un poder. Me imagino que en la Cábala es igual, pero yo quisiera saber qué tan importante es hablarnos bien a nosotros mismos. Bueno, se supone que sí es importante. En la Cábala también hay este objetivo de hablarnos bien a nosotros, hacia nosotros mismos. Gracias. Es que bien conocido esa célebre axioma, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Que el reino de Dios, ¿dónde está? Dentro de vosotros mismos. La palabra, no crea que es sagrada porque lo dice la Biblia. No serviría de nada. Cualquier otro elemento químico o una fórmula física no serviría de nada si yo no la aplico correctamente. Si no la sé usar, puede ser contraproducente. Usar la electricidad sin saber sus principios me puede dar un cortocircuito. Si lo sé usar, hago maravillas con la electricidad. La palabra es igual, aún más poderosa. Por eso cuando se hacen citas de algo muy poderoso, que en la traducción no se entiende, sino por ahí nos insinúa, dice palabra de Dios. Y todo el mundo dice, como que la respeto. Pero hay una palabra muy conocida seguramente por todos ustedes, que guarda una respuesta para lo que acabas de preguntar. Abracadabra. Rápidamente, una de las acepciones, estudiarla con el curso les puedo explicar cómo se construye la geometría y cómo se construye la aritmética, las formas y los números de todo cuanto existe, incluyendo las palabras. Abracadabra es abarabar cadavar.
voy creando como voy hablando. Si tu palabra lo acompaña a los actos, usted es un hombre cabal, su familia, sus amigos confían en ti. Es un hombre que cumple lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Si usted se contradice a sí mismo, dicen, en él no crea. Lo que dice es mentira. Tú vas construyendo con las palabras. El maestro tiene la posibilidad, usted escucha a cualquiera de los que ha sido inspiración en tu vida y dice que las palabras van tejiendo como una danza, una imagen tan hermosa que te revela una luz. Pero yo pudiera utilizar esas palabras para ofenderte, para herirte, para lastimarte. Y la palabra es una herramienta tan poderosa, socialmente se nos dice, le va a regresar lo que dijo, como un boomerang. En la cábala no se dice así, que va a regresar como un boomerang. Es cierto el principio, pero funciona de manera distinta. Si yo le deseo el bien a usted, primero el bien pasa por mí. Y yo recibo ese bienestar. Si yo le deseo el mal a usted, ese mal pasa primero por mí. No es que regresa, es que primero pasa por mí. Entonces construyamos la poesía, el don de la palabra para inspirar primero a uno mismo, que tenga credibilidad en lo que decimos. Y eso inspira al entorno. Pues tenemos un reto, ¿verdad? Por eso en el taoísmo se dice mucho que el sabio calla, ¿no? Que antes de hablar filtra su palabra. Y fíjate, Rosman, en la tradición taoísta y en la medicina china, la palabra, el verbo, tiene que ver con el corazón. La lengua está conectada con el corazón. Entonces, que tu palabra salga desde el corazón, no desde tu cabeza, sino desde aquí, desde este chakra del amor, que sirva, ¿no? Que tenga una semilla, que sea útil tu palabra. Bueno, ahorita me resumo con lo que Sí, es que hoy conocemos perfectamente demostrado por varias especialistas, y entre ellos la neurociencia, la bioma, que no solamente hay inteligencia en el cerebro, que el corazón tiene su inteligencia, el intestino tiene su inteligencia, pero creemos que solamente la razón y la lógica es la única que opera. A esa nos referimos. Entonces tenemos que aprender a escuchar el corazón. El corazón se dice en hebreo lev, 2 letras, una sílaba. Lamed bet. Y eso es la primera letra de la Torá, Bereshit, B, y la última letra de la Torá, que es Israel, termina L. O sea, la verdad, la vida está encerrada en toda esa creación, de la primera a la última. Y de para atrás, inclusive para la fonética nuestra, Lep de para atrás, Bel, la campanita del corazón. ¡Cling! Bel. El corazón es una referencia en todas las culturas del desarrollo humano. Y en la Torá está en esa citación, en Deuteronomio, de que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y ahí hay una clave, lo dije hace rato. Recuerde para que vaya al curso, una clave muy, pero muy poderosa. Entender qué es rey y qué es ángel. Que no tiene que ver con la pictografía cristiana. Esos son dibujitos para niños. Y aquí llegamos a correr el velo. Ya estamos, digamos, en la universidad de la iniciación.
Llegó el momento de revelarlo, no sigan que el angelito así, que el angelito allá. ¿Qué es eso? Y eso es una clave que opera en nosotros, si la sabemos usar. Si no, bueno, está ahí como una referencia por ahí que ni creo, a ese creo, que me parece que no es, que sí es, pero que tal vez puede ser. Eso no nos ayuda en nada. Más vale no saber de eso. Si no es útil en mi vida, sino como una creencia, llegamos a la era de la sapiencia, del saber. ¿Qué es eso de Melech o Malak? Que tiene que ver con corazón, con el cerebro y con otro órgano muy importante de nuestro cuerpo, que lo dejamos de tarea para que vayan al taller y vean qué es la clave que debemos utilizarlo. Y es el campo electromagnético gravitacional que está en nosotros. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Si no, develes todo, si no. Para ser uno con el Padre. O sea, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de que estamos afinados con la creación, somos uno con Él, no estamos desafinados. Voy a hacer como me parece, como me da la gana, como me gusta, o eso no. Es la emanación y la manifestación es una. Yo soy un instrumento de Él. Cumplo sus leyes. No voy en contra de ella porque tendrá sus consecuencias. Me monto en su ola, utilizo sus cualidades, sus atributos, sus virtudes, sus potencias. No las desaprovecho. Están ahí. Me sintonizo. Es conocerlas y usarlas. ¿Perdón? ¿El taller va a ser aquí en Tijuana? Me sintonizo. El taller se va a dar también de forma virtual. Entonces, si tú estás en Tijuana, no hay problema. Te puedes conectar por vía Zoom. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas horas? Vamos a dar ahorita la información. Ok, sí, gracias. Bueno, vamos a hacer las dos últimas preguntas, ¿les parece? Como dice Rosman, podemos pasarnos hablando muchas horas, pero esta es también la idea de compartir, ¿no? En mucho más tiempo, lo que le llamamos taller, pero ir respondiendo en este encuentro con el maestro Rosman, esta comprensión de lo que él nos está llamando y hablando, y sobre todo, pues, esta coherencia, ¿no? Del pensamiento, la palabra, la acción. Así es que vamos a tener el gusto de, en septiembre, ahorita Rita nos va a dar los pormenores de este taller y va a ser presencial en Oaxaca, invitados todos los que quieran venir a esta bella ciudad, pero también, Culisa, ese movimiento fue sí, ya voy para allá. Pero también lo vamos a hacer en forma virtual para que todos podamos participar. Bueno, a Osberto y luego Armando, ¿les parece? Y cerramos, mi Rosman. Muy bien. Las dos intervenciones. Adelante, Osberto. Gracias, maestra Lucy y Rosman. Pues para la coherencia, lo digo con toda humildad y agradeciendo todo lo que se ha dicho. Estoy seguro que este taller va a traer unas olas de mucha avance en muchos terrenos para todos. Lingüísticamente, solo una aclaración. La palabra dem en inglés se escribe D-I-M, con letras en español. Dem quiere decir tenue, o sea, atenuar, entonces se dice dimmer, o sea, más tenue, se dice dimmer, y de ahí viene la palabra dime, pero dime es de otra raíz de decimal. Entonces, un dime en inglés es una monedita de 10 centavos, Entonces, pero entonces, sí, ¿no? Entonces nada más el dimmer es el atenuador, no es dimer, es dimmer, y el dime es un diececito, nada más una idea lingüística, pero agradecer, híjole, está increíble todo lo que estás presentando, gracias. No te lo pierdas, Osberto, Armando. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Oh, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, darles las gracias a
a usted, maestra, al hermano que está presentando la conferencia. Y quería compartir que se me hizo muy interesante porque acerca de lo que es un verdadero judío, muy interesante. Encontré este versículo que está en Romanos 2, 29, dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Se me hizo muy bueno. Antes de estos versículos dice algo muy bello, pero no quiero extenderme mucho. Dice Jesús también, dice, yo soy uno con el Padre, ustedes son uno conmigo y ustedes a través de mí son uno con el Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues hay mucho concepto en esto. Para mí Jesús pues es una conciencia, llegar a tener esa conciencia crística. El maestro Díaz Porta dijo en una ocasión, en una plática, dice, no es lo mismo ser cristiano que ser crístico. Dice, el cristiano es como un fan de que le aplaude. Sí, crístico es algo muy diferente. Creo yo que es cuando entra uno en comunión con Dios por medio de llegar a ese nivel de conciencia crística. Cuando llegamos a ese nivel de conciencia crística, entonces viene a relucir también lo que dice Jesús, ya me voy, pero les dejo mi espíritu, que es el espíritu del Padre, y Él les hará ver toda la verdad. Entonces, creo que aquí también hay un secretito. Bueno, no, pues secretos ya no. O sea, está muy claro. Gracias, Armando. Bueno, gracias, disculpe por extenderme un poquito. Muchas gracias. Wow, pues ya se animó Leonardo. Leo, dijimos las dos últimas y que levantas la manita, ¿eh? Adelante. Encontró la mano. Siempre va a ser, mira, yo soy ingeniero de software, trabajo en inteligencia artificial, soy muy bueno en todo esto, pero cada vez que entro a Zoom no encuentro la manito para apretarlo. Así soy yo. Muy bien. Gracias por la oportunidad quiero hacer una pequeña opinión, ¿sí? Porque muy buena la enseñanza del maestro y no quiero interrumpirla. Pero bueno, están hablando aquí de israelitas, de judíos y de todo esto. Yo soy israelita, yo soy hebreo, y se supone que si por algo que se llama la halajá, que es la ley religiosa fue instaurada, no me acuerdo exactamente cuándo, pero es una ley que se hizo por sobre todo lo demás. La hicieron los religiosos, y los religiosos estipularon que para poder salvaguardar la continuidad de la nación, el que es hijo de madre israelita, de madre judía, es judío. Bien, entonces ese concepto es un concepto de una ley que es la ley alágica, que es la ley hecha por la gente religiosa. Mis respetos a la gente religiosa, pero para ser un israelita y para ser un hebreo, yo no tengo por qué ser un judío. Ser judío es una cosa, ser un hebreo y ser un israelita es una cosa muy diferente. Yo, por ejemplo, a esta altura de mi vida, que ya he vivido mucho, pero mucho, mi vida ha sido muy dura y muy difícil, respeto mucho a mis hermanos judíos, pero no comparto. No por eso los odio, no por eso estoy en contra de ellos, pero yo me considero hebreo israelita. ¿Por qué? Porque es ser un hebreo, un israelita. Y las respuestas las obtenemos, como dice el maestro, en el hebreo. El hebreo codifica absolutamente todas las respuestas espirituales que el ser humano necesita para encontrar la verdad que lo hace libre. Está ahí, está en el hebreo. Muy bien. Es que me pasa lo mismo que el maestro Roman. Empieza, no puedo terminar. Ok, entonces, así es esto. Es un universo de sabiduría. Me quedo con la palabra Torah. Bien. La palabra Torah en sí misma significa enseñanza.
Y adentro, si ustedes observan a la palabra o la escuchan y la analizan, tiene otra palabra, que es la palabra or. Or quiere decir luz. Por lo tanto, yo estudio mucho, me gusta mucho estudiar y aprender, y hice, entre otras cosas, un doctorado en filosofía de religiones comparadas con la Universidad de Metafísica de Sedona, en Arizona, donde mi especialización fue, los títulos, papelitos que ellos dan, que se supone que yo soy especialista en filosofía de religiones comparadas, libros sagrados de la humanidad. ¿Bien? Pero me encontré con que la Torá tiene algo diferente al resto de los libros sagrados. Yo los adoro todos y nos podremos estudiar lo que sea y me fascinan. Ok, pero la Torá es lo que dice el nombre de la Torá. Así es el hebreo. Describe la verdad de lo que está diciendo. Es la enseñanza de la luz. Bien. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es una sola cosa. La mejor expresión que yo he escuchado para poder expresarlo es la de muchos hermanos y hermanas que tengo que son pastores evangelistas, que los quiero muchísimo, y que es el bien que no conoce el mal. ¿Bien? Entonces, un verdadero hebreo, un verdadero israelita, es aquel ser humano, no tiene absolutamente nada que ver si mi mamá era judía, no era judía, no. Es aquel ser humano que toma la decisión a plena conciencia y con completa responsabilidad de sus actos y de sus decisiones, de buscar el bien en su vida y de hacerlo como la prioridad de su vida y servirle cada día de su vida. Eso es un israelita. Por ejemplo, lo mencionó el maestro, pero lo mencionó de vuelta. Muchas interpretaciones hay para Israel y una es más fascinante que la otra. Yo hago mía, como israelita, una interpretación que yo la estudié de un gran sabio que hemos tenido contemporáneo, que fue el maestro Yehuda Shlak, ¿bien? Que si no es el mejor maestro de Cábala moderna, estuvo entre los mejores. Muy bien. Él dice que Israel, nosotros jugamos con las letras hebreas y aparecen dos palabras. Yashar, el. Yashar, en inglés me queda mejor para expresarlo, es algo así como straightforward, ¿sí? O sea, yashar es seguir un camino y no irse ni a la izquierda ni a la derecha. Siempre íntegro, siempre en el camino de la búsqueda de ¿qué? De la búsqueda de él. Si ustedes lo van a estudiar en el taller con el maestro, pero cuando estudien el árbol de la vida van a ver que eso tiene algo que se llama Sefirot. Hay una Sefirá a la cual se le llama algo así como el trono de Dios o algo así. Es todo simbólico. Ok, que se llama Gesed. Gesed representa todo este tipo de fuerzas como energías como la bondad, la nobleza, ¿sí? El amor, la piedad, todo este tipo de cosas. Digamos que la bondad, ¿bien? Para poder hacerlo simple. Entonces, ¿qué es un israelita? Un israelita es Yasharel. Yasharel es aquel que busca en todo lo bueno. ¿Bien? Gracias, Leo. Okay. Qué bonito tu compartir, tu referencia. Y como bien nos dijo Rosman, ¿no? Bueno, tú sí sabes que eres un israelita. Quizás muchos no sabemos que también lo somos o estamos en ese camino, ¿no? Completamente de Muchísimas acuerdo. gracias por tu Gracias aportación. Bueno, mi Rosman. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Rosman, quisiera cerrar con alguna reflexión final, una invitación a tu taller para que ella Rita pase a decirnos la fecha, cuándo vas a estar aquí con nosotros. Quiero decirles que Rosman está ahora en Venezuela, pero pronto va a estar aquí en México. Saludos a Maduro. Rosman, ¿quieres estar con algo? Ya. Sí, la fecha, yo estoy viajando el día 3
para el DF. Cumplo unas actividades allá y creo que el lunes 8 o 9 estaré en Oaxaca. Y ahí a su disposición cuando tengan organizado el lugar y la fecha y la hora. Encantado de la vida de poder compartir con ustedes. Más bien agradecido para este hermano del alma, Shalom Alejem. Y espero, bueno, abrazarlos y compartir con ustedes en persona, que esto no es más que unos simples destellos. Son como luciérnagas en la medianoche, porque la cabla abarca tanto que es imposible compartir todo en un instante. Pero un gusto poder, con precisión, compartir las inquietudes que su alma está necesitando en el momento. Ahí estaré en persona con ustedes, abrazándoles, compartiendo y disfrutando el calor de su alma. Así que muchísimas gracias a ti. Me da un inmenso gusto verte, darte un fuerte abrazo y compartir momentos especiales, hacer nuevamente una actualización de nuestra vida en persona. Muchas gracias, mi Ros.